Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si son nuevos por aquí, mi nombre es y en este canal hablamos de todo lo relacionado con series, películas y, en general, el mundo del entretenimiento. Hoy tengo algo muy especial preparado para ustedes. Si son amantes del romance, la pasión, el drama y esos momentos que les hacen suspirar, entonces este vídeo es absolutamente para ustedes. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo con sus historias llenas de emoción, personajes complejos y, por supuesto, un toque de exotismo que las hace irresistibles. Vamos a hacer un maratón imaginario, un recorrido por 15 series románticas turcas que, les aseguro, los van a enamorar desde el primer capítulo. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré recomendaciones frescas, análisis interesantes y mucha diversión. Ahora sí, vamos a empezar con esta lista llena de amor. Prepárense para viajar a Estambul, a la costa del Mar Negro y a muchos otros lugares encantadores de Turquía, porque estas series los van a transportar directamente a esos escenarios. Y no se preocupen si no conocen mucho sobre series turcas, porque voy a tratar de darles una breve introducción a cada una para que tengan una idea clara de qué esperar. Empecemos con Erkencikus, o Pájaro Soñador, como se le conoce en algunos lugares. Esta serie es una comedia romántica ligera y encantadora que sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas y románticas los mantendrán enganchados desde el principio. Es perfecta para ver cuando necesitan algo divertido y reconfortante. Erkencikus destaca por su frescura y por la representación de una relación que evoluciona de manera natural. La serie no se centra únicamente en el romance, sino que también explora temas como la ambición profesional, la lealtad familiar y la importancia de seguir los sueños propios. El personaje de Sanem, interpretado magistralmente, es un soplo de aire fresco en el género, una joven decidida pero también vulnerable, que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Can, por su parte, representa el espíritu libre y aventurero, un hombre que ha viajado por el mundo y que busca la autenticidad en todo lo que hace. La combinación de estos dos personajes, tan diferentes pero a la vez tan compatibles, es lo que hace que Erkencikus sea tan adictiva. Además, la serie cuenta con un elenco secundario muy bien desarrollado, que aporta humor y profundidad a la trama. Los amigos de Sanem, los rivales de Can en la agencia, e incluso los padres de ambos protagonistas, son personajes que enriquecen la historia y que contribuyen a crear un universo creíble y entrañable. La fotografía de la serie es otro de sus puntos fuertes, con paisajes impresionantes y una cuidada selección de colores que realzan la belleza de los escenarios. La música alegre y pegadiza también juega un papel importante en la creación de la atmósfera romántica y divertida de Erkencikus. Seguimos con Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Aquí tenemos a Hayat, una joven que miente para conseguir un trabajo en una empresa textil y termina enamorándose de Murat, el jefe de la empresa, un hombre serio y aparentemente frío. Esta serie tiene un poco de todo, romance, drama, comedia y un montón de enredos que los mantendrán al borde de sus asientos. Además, la banda sonora es absolutamente hermosa. Aşk Laftan Anlamaz se basa en el clásico tropo de el jefe y la empleada, pero lo reinventa con un toque turco que lo hace único. La serie explora las tensiones entre las clases sociales y cómo el amor puede superar las barreras económicas y culturales. Hayat es una joven ingeniosa y luchadora, que no se deja intimidar por Murat, un hombre poderoso y acostumbrado a salirse con la suya. La relación entre ellos es explosiva desde el principio con constantes choques y malentendidos, pero también con momentos de gran ternura y pasión. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la importancia de la honestidad. Los amigos de Hayat son su principal apoyo y la ayudan a superar los obstáculos que se le presentan. La familia de Murat, por su parte, es un reflejo de la sociedad turca, con sus tradiciones y sus costumbres. La mentira de Hayat para conseguir el trabajo es el motor de la trama, y las consecuencias de esa mentira se hacen sentir a lo largo de toda la serie. La banda sonora de Aşk Laftan Anlamaz es uno de sus mayores atractivos, con canciones románticas y pegadizas que acompañan a las escenas más emotivas.
La serie también destaca por su vestuario con diseños modernos y elegantes que reflejan el mundo de la moda en el que se desarrolla la historia. Ahora, si buscan algo un poco más dramático, les recomiendo Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es un melodrama intenso que cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de familia adinerada. Su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir, un hombre obsesionado con Nihan. Karasevda es una serie llena de pasión, dolor y sacrificios, que los hará llorar a mares. Prepárense para un torbellino de emociones. Karasevda es una serie que explora los límites del amor y la lealtad. La historia de Kemal y Nihan es un ejemplo de cómo el destino puede jugar en contra de los sentimientos más puros. Las diferencias sociales entre ellos son una barrera constante, pero su amor es tan fuerte que están dispuestos a luchar contra todo y contra todos. Emir, el villano de la serie, es un personaje complejo y retorcido, que utiliza su poder y su influencia para separar a Kemal y Nihan. Su obsesión por Nihan lo convierte en un ser despiadado y sin escrúpulos. Karasevda es una serie que no se anda con rodeos y que no teme mostrar la crueldad de la vida. Los personajes sufren, lloran y se enfrentan a situaciones extremas. La serie también aborda temas como la venganza, la ambición y la corrupción. La fotografía de Karasevda es oscura y sombría, lo que refleja el tono dramático de la historia. La música melancólica y emotiva acompaña a las escenas más tristes y dolorosas. La serie es un éxito internacional y ha sido galardonada con numerosos premios, incluyendo el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. Pasamos a Güneş Inkler o Hijas del Sol. Esta serie sigue la vida de Güneş, una profesora de literatura que se casa con un hombre rico y se muda a Estambul con sus 3 hijas. Cada una de las hijas tiene una personalidad diferente, y todas ellas se enfrentan a retos y dificultades en su camino hacia la madurez. Además del romance, esta serie explora temas como la familia, la amistad y la identidad. Es una historia conmovedora y entretenida a la vez. Güneş Inkler es una serie que se centra en las relaciones familiares y en el crecimiento personal. Güneş es una madre soltera que ha luchado mucho para sacar adelante a sus hijas. Su matrimonio con Haluk, un hombre rico y poderoso, le ofrece una nueva oportunidad para ser feliz, pero también la expone a un mundo de intrigas y secretos. Cada una de las hijas de Güneş tiene su propia historia y sus propios problemas. Nazlı es la más rebelde y conflictiva, Selin es la más popular y superficial, y Peri es la más sensible y vulnerable. A medida que avanzan los capítulos, las hermanas aprenden a apoyarse mutuamente y a superar los obstáculos que se les presentan. La serie también explora temas como el acoso escolar, la violencia doméstica y la importancia de la autoestima. Güneş Inkler es una serie que combina el drama con la comedia, y que ofrece una visión realista y conmovedora de la vida familiar. La música es alegre y juvenil, lo que refleja el espíritu optimista de la serie. Si les gustan las historias de época, no se pueden perder Kurt Seyit Besura. Esta serie, ambientada en la Rusia zarista y en la Estambul de los años 20, cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, un apuesto teniente del ejército ruso de origen turco, y Sura, una joven de la nobleza rusa. Su amor se ve interrumpido por la Revolución rusa y por las intrigas de sus familias. Es una serie visualmente impresionante con una ambientación cuidada y una historia de amor apasionante. Kurt Seyit Besura es una serie que transporta al espectador a un mundo de elegancia y sofisticación. La ambientación de la serie es impecable con vestuarios lujosos, paisajes impresionantes y una cuidada selección de detalles históricos. La historia de amor entre Kurt Seyit y Sura es un romance épico, que se desarrolla en un contexto de guerra y revolución. Su amor se ve amenazado por las diferencias culturales y sociales, y por las intrigas de sus familias. Kurt Seyit es un hombre de honor y valentía, que lucha por defender sus principios y por proteger a Sura. Sura es una joven inteligente y decidida, que se enfrenta a las convenciones sociales y que sigue su corazón. La serie también aborda temas como el exilio, la pérdida y la búsqueda de la identidad. Kurt Seyit Besura es una serie que combina el romance con la historia, y que ofrece una visión fascinante de un periodo convulso de la historia europea. La música es melancólica y evocadora, lo que refuerza el tono romántico de la serie. Cambiamos un poco de tono con Kiral Kask o Amor de alquiler. Defne, una camarera que necesita desesperadamente dinero, acepta un trato para enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario.
Lo que empieza como un juego se convierte en algo mucho más profundo a medida que Daphne y Homer se conocen mejor. Esta serie es divertida, romántica y llena de situaciones inesperadas. Kiral Kask es una serie que se basa en la premisa de un amor fingido que se convierte en real. Daphne es una joven trabajadora y honesta, que se ve obligada a aceptar el trato de Neriman, una mujer rica y manipuladora, para salvar a su familia de la ruina. Homer es un hombre inteligente y atractivo, pero también solitario y desconfiado. Su pasado le ha marcado y le ha hecho construir una barrera alrededor de su corazón. A medida que Daphne y Homer se conocen mejor, descubren que tienen mucho en común y que se complementan a la perfección. La serie también explora temas como la ambición, la envidia y la importancia de la honestidad. Los amigos de Daphne son su principal apoyo y la ayudan a superar los obstáculos que se le presentan. La familia de Homer, por su parte, es un reflejo de la sociedad turca, con sus tradiciones y sus costumbres. Kiral Kask es una serie que combina el humor con el romance, y que ofrece una visión fresca y divertida del amor. La música es alegre y pegadiza, lo que refuerza el tono optimista de la serie. Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense de O.C. Yaman, un joven problemático de un barrio marginal, tiene la oportunidad de empezar una nueva vida cuando es adoptado por un abogado rico. En su nuevo entorno conoce a Mira, una joven atractiva y popular que lo cambiará para siempre. Esta serie explora temas como la clase social, la amistad y el amor, con un toque juvenil y moderno. Medcezir es una serie que aborda temas relevantes para la juventud, como la identidad, la pertenencia y la búsqueda del amor. Yaman es un joven que ha tenido una vida difícil, pero que tiene un gran corazón y un gran potencial. Su llegada al mundo de los ricos y privilegiados le abre nuevas oportunidades, pero también le expone a nuevas tentaciones y peligros. Mira es una joven que lo tiene todo, pero que se siente vacía y desorientada. Su encuentro con Yaman le cambia la vida y le enseña a valorar las cosas importantes. La serie también explora las relaciones entre los diferentes personajes, con sus amistades, sus rivalidades y sus amores. Medcezir es una serie que combina el drama con el romance, y que ofrece una visión realista y conmovedora de la vida de los jóvenes. La música es moderna y actual, lo que refleja el espíritu juvenil de la serie. Para los que buscan algo más maduro, Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro, es una excelente opción. Asl, una médica idealista, se ve obligada a casarse con Ferat, un sicario frío y despiadado. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferat se enamoran y aprenden a confiar el uno en el otro. Esta serie es intensa, oscura y llena de pasión. Siyabe Yazask es una serie que explora la dualidad del ser humano y la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Asl es una mujer buena y compasiva, que se dedica a salvar vidas. Ferat es un hombre oscuro y violento que ha perdido la fe en la humanidad. Su encuentro es un choque de mundos, pero también una oportunidad para redimirse y para encontrar la felicidad. La serie también aborda temas como la mafia, la corrupción y la importancia de la justicia. Siyabe Yazask es una serie que combina el romance con el thriller, y que ofrece una visión intensa y apasionante del amor. La música es dramática y emotiva, lo que refuerza el tono oscuro de la serie. Si les gustan las series con un toque de misterio, les recomiendo Cesur Begucel, o Valiente y Hermosa. Cesur, un joven misterioso y atractivo, llega a un pequeño pueblo con el objetivo de vengar la muerte de su padre. Allí conoce a Swan, la hija de su enemigo, y se enamoran. Pero su amor se ve amenazado por el pasado oscuro de sus familias. Esta serie es intrigante, emocionante y visualmente hermosa. Cesur Begucel es una serie que se basa en una trama de venganza y en un amor prohibido. Cesur es un hombre que ha dedicado su vida a planear su venganza, pero que se ve sorprendido por el amor que siente por Swan. Swan es una mujer fuerte e independiente, que se niega a ser manipulada por su padre y que lucha por defender sus principios. La serie también explora temas como la familia, la lealtad y la importancia del perdón. Cesur Begucel es una serie que combina el romance con el suspense, y que ofrece una visión intrigante y emocionante del amor. La música es misteriosa y evocadora, lo que refuerza el tono de suspense de la serie. Ahora hablemos de Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. Eda, una joven estudiante que sueña con ser arquitecta paisajista, se ve obligada a hacer un trato con Serkan, un empresario rico y arrogante. Para conseguir una beca, Eda tiene que fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses.
Lo que empieza como un juego se convierte en una relación real a medida que Eda y Serkan se enamoran. Esta serie es divertida, romántica y llena de momentos adorables. Senkalkapm es una serie que se basa en la premisa de un contrato de amor que se convierte en realidad. Eda es una joven ingeniosa y optimista, que no se deja intimidar por Serkan, un hombre frío y calculador. Serkan es un hombre que ha dedicado su vida al trabajo, pero que se siente vacío y solitario. Su encuentro con Eda le cambia la vida y le enseña a disfrutar de las pequeñas cosas. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir los sueños propios. Senkalkapm es una serie que combina el humor con el romance y que ofrece una visión fresca y divertida del amor. La música es alegre y pegadiza, lo que refuerza el tono optimista de la serie. Cambiando un poco el registro, tenemos Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Süreyya, una joven cantante de Estambul, se casa con Faruk, el hijo mayor de una familia rica y poderosa de Bursa. Süreyya tiene que adaptarse a su nueva vida y enfrentarse a las tradiciones y las intrigas de su familia política. Esta serie explora temas como la familia, la tradición y la modernidad, con un toque emotivo y conmovedor. Istanbul Helin es una serie que aborda las tensiones entre la tradición y la modernidad y la importancia de la familia. Süreyya es una mujer independiente y moderna que choca con las tradiciones y costumbres de la familia Boran. Faruk, por su parte, se debate entre el amor por su esposa y el respeto por su familia. La serie también explora las relaciones entre los diferentes miembros de la familia Boran, con sus secretos, sus rencores y sus lealtades. Istanbul Helin es una serie que combina el drama con el romance, y que ofrece una visión conmovedora y emotiva de la vida familiar. La música es melancólica y evocadora, lo que refuerza el tono dramático de la serie. Aşk Memnu o Amor prohibido es un clásico de las series turcas. Biter, una joven ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una aventura amorosa. Esta serie es un drama intenso y apasionante, que explora temas como la infidelidad, la ambición y la pasión. Aşk Memnu es una serie que explora la naturaleza humana y los límites de la moral. Biter es una mujer ambiciosa y seductora, que se siente atrapada en un matrimonio sin amor. Belul es un joven atractivo y carismático, que se deja llevar por sus impulsos. Su relación es un torbellino de pasión y culpa, que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie también aborda temas como la soledad, la envidia y la importancia de la honestidad. Aşk Memnu es una serie que combina el drama con el romance y que ofrece una visión intensa y apasionante del amor. La música es dramática y emotiva, lo que refuerza el tono trágico de la serie. Si buscan algo un poco diferente, les recomiendo Mucize Doctor, o Doctor Milagro, una adaptación turca de la serie surcoreana Good Doctor. Ali Befa es un joven cirujano autista con síndrome de Savant que debe superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital. Además de los casos médicos, la serie explora las relaciones personales de Ali y su lucha por encajar en el mundo. Es una serie inspiradora y conmovedora. Mucize Doctor es una serie que celebra la diversidad y que promueve la inclusión. Ali Befa es un personaje inspirador, que demuestra que las personas con autismo pueden alcanzar sus sueños y contribuir a la sociedad. La serie también aborda temas como la discriminación, la empatía y la importancia de la amistad. Mucize Doctor es una serie que combina el drama médico con el drama personal, y que ofrece una visión conmovedora y emotiva de la vida de un joven diferente. La música es inspiradora y optimista, lo que refuerza el tono positivo de la serie. Erkay es un drama romántico que se centra en la venganza y el amor imposible. Reyyan, una joven de una poderosa familia, se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Lo que Reyyan no sabe es que su amor por Miran forma parte de un plan de venganza. La serie está llena de giros inesperados, traiciones y, por supuesto, mucho drama. Erkay es una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares y la fuerza del amor. Reyyan es una joven inocente y bondadosa, que se enamora perdidamente de Miran. Miran es un hombre atormentado por el pasado, que busca vengar la muerte de sus padres. Su relación es un torbellino de emociones, que se ve amenazada por las intrigas y las traiciones de sus familias. La serie también aborda temas como la tradición, el honor y la importancia del perdón.
Erkai es una serie que combina el drama con el romance y que ofrece una visión intensa y apasionante del amor. La música es melancólica y evocadora, lo que refuerza el tono dramático de la serie. Finalmente, pero no menos importante, tenemos Yark o Juicio. Esta serie combina el drama legal con el romance y el misterio. Ilgaz, un fiscal estricto y justo, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada, se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los cambiará para siempre. Además de la trama legal, la serie explora la relación entre Ilgaz y Ceylin y cómo sus diferentes personalidades chocan y se complementan. Yark es una serie que se basa en una trama de suspense y en una relación amor-odio. Ilgaz y Ceylin son dos personas muy diferentes, pero que comparten un fuerte sentido de la justicia. Su relación es un desafío constante, pero también una fuente de apoyo y de inspiración. La serie también explora temas como la corrupción, la impunidad y la importancia de la verdad. Yark es una serie que combina el drama legal con el romance, y que ofrece una visión intrigante y emocionante del amor. La música es misteriosa y evocadora, lo que refuerza el tono de suspense de la serie. Y ahí lo tienen, un recorrido rápido por 15 series románticas turcas que los dejarán completamente enamorados. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que se animen a verla. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad de series turcas que existen, así que no duden en explorar y descubrir nuevas historias. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado desde comedias románticas ligeras hasta dramas intensos y apasionantes, pasando por historias de época, thrillers románticos y adaptaciones de series internacionales. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única, y espero que hayan encontrado alguna que se ajuste a sus gustos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció y si tienen alguna otra recomendación de series turcas que deba ver. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las series románticas y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo que ver. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de amor.